La energía térmica y la temperatura. En este video hablaremos sobre la térmica. La térmica estudia el calor y la temperatura en la materia. El calor lo definimos como la transferencia de energía de un objeto a otro como resultado de una diferencia de temperatura entre los dos objetos. Es decir, si no existe diferencia de temperatura, no hay transferencia de energía, por lo tanto no hay calor. Desde este punto nos damos cuenta que el calor es un concepto y la temperatura es otro concepto. Por ejemplo, un bloque con una temperatura de 10 grados Celsius indica que el objeto tiene una propiedad que es la temperatura. Si acercamos un bloque de una temperatura de 5 grados Celsius, sabemos que este otro objeto tiene otra propiedad de menor temperatura. La temperatura es una propiedad del objeto y el calor será la transferencia de energía del objeto con mayor temperatura al de menor temperatura, como vemos en la flecha roja. Siempre es del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Si invertimos los papeles y el objeto de la derecha tiene 35 grados Celsius y el de la izquierda tiene 30 grados Celsius, la flecha cambiará su dirección. Como la temperatura es una propiedad del objeto, este nos indica la energía interna, es decir, cuánta energía tiene para transferir de dentro del sistema hacia el exterior. Es decir, cuánta energía puede salir del objeto hacia otro. Como definición, la temperatura es la energía cinética promedio de las partículas de un objeto. Un objeto, aunque sea muy frío, sus partículas, ya sean moléculas o átomos, están vibrando. Esta vibración implica una velocidad y por lo tanto una energía cinética. Sabemos que hay partículas que se mueven demasiado, con una alta velocidad, otras con menor velocidad, y en promedio todas se mueven con cierta velocidad. Esta energía cinética promedio nos sirve para calcular la temperatura. En términos prácticos, la temperatura se mide en Kelvin y nos indica la energía cinética promedio de las partículas de un objeto. La evidencia de este movimiento lo observamos en el cambio de algunas propiedades físicas de la materia, la cual se utiliza para crear los termómetros. Cuando un líquido recibe calor, el líquido se expande, aumentando su temperatura. Debido a que las partículas se empiezan a mover con mayor velocidad, empiezan a ocupar mayor espacio. Cuando se reduce la temperatura, las moléculas empiezan a vibrar menos y reducen su volumen. También, esta vibración produce un incremento en la longitud de los sólidos, que sirve para construir termómetros que utilizan esas propiedades, como los usados en la cocina, en donde una varilla se introduce en el alimento y cambia su longitud dependiendo de la temperatura. Un gas también cambia sus propiedades. Un tanque con volumen constante aumenta su presión cuando aumenta su temperatura. Las partículas golpean más las paredes del contenedor. El volumen al mismo tiempo, si mantenemos la presión constante, el volumen puede aumentar si aumenta la temperatura, o puede disminuir si se reduce la temperatura. Otra propiedad que cambia es la resistencia de un conductor. La vibración de las moléculas crea una alta resistencia, mientras a mayor temperatura aumenta la resistencia. También hay un cambio en la propiedad del color del objeto. Tenemos que los cristales líquidos cambian su longitud de onda de la luz cuando él recibe. Finalmente, hay materiales que cambian su corriente eléctrica debido a la presencia del calor emitido por un objeto con cierta temperatura. Estas características físicas, que cambian cuando cambia la temperatura, son utilizadas para la creación de termómetros de mercurio, infrarrojos, de contacto, para medir las diferentes temperaturas. Para medir la temperatura se usan diferentes escalas. Principalmente son dos, escala Celsius y escala Fahrenheit. La escala Celsius centígrada se usa junto en el sistema internacional. No es una unidad básica, pero es muy utilizada. Esta escala se basa en los sistemas de equilibrio térmico. El agua y el hielo, cuando están a punto de congelación, se encuentran a 0 grados Celsius. Y el agua más vapor, o punto de ebullición, está a 100 grados Celsius. La escala se divide en 100, de 0 a 100, de ahí recibe el nombre de escala centígrada. Por otro lado, tenemos la escala Fahrenheit, y la cual se basó en el agua de mar, o agua salada. Esta fue la primera escala de temperatura estándar, pero debido a su naturaleza el sistema inglés, no se usa en el sistema internacional. La escala Fahrenheit tiene su punto de congelación del agua en 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición en 212 grados Fahrenheit. De tal forma que para convertir de una temperatura a otra temperatura, tenemos que usar la siguiente ecuación. Temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de temperatura de grados Celsius más 32. T sub índice F, la temperatura en Fahrenheit, T sub índice C, la temperatura en Celsius, y 32 grados es el... Por ejemplo, la temperatura máxima del desierto del Sahara fue de 58 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit? La ecuación nos dice que la temperatura de Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura de Celsius más 32. 58 por 9/5 más 32 nos da 104.4 más 32 es igual a 136 grados Fahrenheit.
Si lo queremos hacer al revés de la conversión, de Fahrenheit a Celsius, por ejemplo, la temperatura mínima en el Polo Norte es de menos 47 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius o centígrados? Aquí tenemos que despejar la temperatura en grados Celsius, restando 32 grados a Fahrenheit y dividimos entre 9/5. La temperatura en grados Celsius es de 43.8 grados Celsius negativos. En el sistema internacional, la escala utilizada es la escala absoluta de Kelvin. Se utiliza la abreviación K mayúscula y no lleva el signo de grado. Esta escala no tiene temperaturas negativas y el cero significa que no existe energía cinética. El cero absoluto se determinó teóricamente, hasta la fecha no se ha logrado llegar al cero absoluto. Si queremos convertir de grados Kelvin a grados Celsius, lo que debemos hacer es sumar 273.15 grados a los grados Celsius. T sub índice K es temperatura absoluta en grados Kelvin, T sub índice C es temperatura en Celsius.